Sean bienvenidos al último resumen de 2024. Gracias a todos por la gran aceptación que ha recibido este formato de video en el canal. Les deseo para este mes entrante y último del año unas felices fiestas y dicho todo esto, adelante con esta compilación. La escasez de fuerza laboral constituye un tema de debate en la isla, donde se resiente tanto la empresa estatal como el sector privado. En las cifras influye una ola migratoria considerada una de las mayores de la historia reciente, la situación demográfica marcada por un acelerado envejecimiento poblacional, las condiciones deficientes laborales y los salarios que no satisfacen las necesidades de sus trabajadores, problema que puede catalogarse de histórico. A ello se le une el desaprovechamiento de las fuerzas productivas disponibles cuyo impacto es perceptible. Por otra parte tenemos los bajos salarios, que estos han constituido históricamente un factor en contra del empleo en Cuba, sobre todo en los últimos años. La emigración hacia otros países también ha disminuido la población económicamente activa. Lo más preocupante es que la fuerza de trabajo que emigra generalmente posee niveles de calificación de enseñanza media y educación superior, lo cual impacta en los cambios tecnológicos, la innovación y la creatividad y por tanto en lograr mayores niveles de productividad, refieren los estudios. La subutilización de la fuerza de trabajo figura también como una de las causas que alimenta la migración entre sectores. El futuro del empleo en Cuba resulta difícil de mirar con optimismo cuando se sabe que no podrá sustentarse en el crecimiento a partir de la incorporación de más fuerza de trabajo a los procesos productivos. El sector presupuestado tiene sus propias cuotas de ineficiencia y con la severa restricción presupuestaria actual está claro que no creará muchos puestos de trabajo. Sería buen oportuno eliminar algunos obstáculos para que el sector privado prospere, entre ellos el acceso a financiamiento en el sistema bancario, la participación directa en el comercio exterior, la conformación de un mercado mayorista funcional, la posibilidad de asociación con capital extranjero, la reducción de la elevada presión tributaria y el retiro de la población centralizada de las empresas privadas y cooperativas no agropecuarias. Algunas de las estrategias que según los expertos ayudarían a cambiar el panorama laboral son incentivar la inversión en las ramas de alta y media alta intensidad tecnológica en la estructura productiva para aprovechar los niveles de calificación de la fuerza de trabajo, elevar los ingresos salariales en correspondencia con los resultados finales y seguir en la búsqueda de formas progresivas de pago. Ahora bien, punto enfático en este video: conseguir trabajo en La Habana, Cuba, una total odisea y una faena bastante ardua, porque cada día que pasa se hace más engorroso tener un trabajo o ser perenne en un centro laboral en la isla, ya sea en la empresa estatal o en el sector privado, que viene siendo el más solicitado de estos dos últimos, debido a todos los factores que hemos mencionado anteriormente. Vamos a ir desglosando cada una de las esferas para que comprendan. Si hablamos del sector estatal, juega un papel fundamental como requisito el grado o nivel de escolaridad, ya sea el título de bachiller o de 12 grados o el título universitario en dependencia de cada profesión. Y al existir esta contradicción de que a mayor explotación laboral es menor el salario, muchos abandonan el sector estatal para insertarse luego en el sector privado, en búsqueda de un mayor salario que satisfaga cada una de sus necesidades, al menos básicas. Es por eso que hoy en día en Cuba, y si esto sucede en tu país de origen, déjamelo ahí abajo en la parte de los comentarios, te puedes encontrar muchos profesionales trabajando en el sector privado o particular. Puedo citar ejemplos como es el caso de un ingeniero trabajando para el paquete semanal, un doctor con su negocio de venta de ropa o cualquier otro profesional que decidió un buen día, como decimos aquí en Cuba, dejar su profesión atrás, coger el título y ponerlo debajo del colchón y asistir o acudir a un trabajo que le genere más ingresos, como es el caso del trabajo más solicitado hoy en día en Cuba, que es formar parte de la fuerza laboral de una mediana o pequeña empresa, más conocida por todos como las MIPYMES. Sin mencionar el tema del cuentapropismo y todo aquel cubano que vive del invento para subsistir.
ahí al lado hay otra más. Si pudiésemos mencionar los trabajos más solicitados o los que el cubano hoy en día comúnmente consigue o adquiere, tenemos varios ejemplos, como es el caso de formar parte de una mediana o pequeña empresa. Trabajo que al día de hoy se está haciendo bien difícil conseguir debido a que estas empresas se encuentran abarrotadas de trabajadores. Por otro lado, tenemos lo que son los gestores de venta, esas personas que se dedican a la compra y venta de ropa, y uno bien solicitado por el cubano hoy en día, como lo es ser dependiente de una cafetería. Que como dato extra de este último, me gustaría comentarles que en estas cafeterías o en estos negocios, el dependiente cobra a modo de salario 1,000 pesos diarios, o de un 4 a un 10% de la venta del día. Ahora, si hablamos de las vías que el cubano posee para adquirir un trabajo dentro de la isla, la primera es por mediación de contactos, por mediación de un amigo, de un familiar, lo que en la isla conocemos como palanca. Por mediación de esta palanca, adquirir cierto y determinado trabajo. Y también está por mediación de la página Rebolico, una página bien reconocida aquí en Cuba relacionada con compra y venta. También están esos negocios que en la parte de afuera de los mismos ponen un cartel bien grande que se necesita fuerza laboral, se necesita una dependiente, un cocinero, lo que sea. Los grupos de Facebook y los grupos de WhatsApp con varias ofertas de trabajo. El refresco a 35, el sazonador. Sobre este último quería conversar un poco con ustedes y hacer una especie de análisis con estos grupos de WhatsApp. Grupos que para acceder al mismo tienes que pagar una módica cantidad y diariamente se van añadiendo varias ofertas de trabajo, y quizás muchos cubanos que tengan esta posibilidad de estar en este grupo puedan adquirir uno que otro trabajo. Entonces, a modo de análisis, quería mostrarles muchos de lo que yo estuve capturando para que ustedes dejen ahí abajo en la parte de los comentarios sus impresiones al respecto. Como es el caso de este, se necesita cocinero con formación y experiencia para bar-restaurante en Centro Habana. Horario de 12 meridiano a 12 p.m. y los fines de semana hasta las 3 de la tarde en turnos de 2x2, o sea, trabaja 2 días y descansa 2 días. Ahí tienen el salario, que son 1,000 pesos fijos más el % de venta y propina. Por otro lado, encontramos que se busca una persona seria interesada para trabajar como mensajero, teniendo como requisitos, ojo importante, en todos estos trabajos del sector privado también se cumplen en uno que otro muchos requisitos, como es que sepa manejar bicimoto o que sea de Habana del Este. Y este trabajo sí me llamó mucho la atención, que se necesita una persona experta en podcast y redes sociales. Sobre estos requisitos con el tema de la edad, del sexo o del género quería también hablar, como es el caso de este. Oportunidad de empleo. Se solicita mujer joven hasta 30 años, o sea que si eres hombre o si tienes más de 30 años no cumples ya con el requisito. Buena presencia dinámica y ganas de vender. Para trabajar en una feria en Monte, horario de 9 de la mañana a 6
p.m. y se descansa un día a la semana. Por otro lado, vemos que se solicita enfermeros hombres para cuidar una paciente en playa o se busca trabajador para la venta de dulces en un carrito que sea del Vedado o viva cerca. Vemos otras ofertas como que se busca chofer con licencia de camión, una empleada de la limpieza con requisitos con edad comprendida entre 35 y 55 años, residir en el municipio a Habana Vieja o Centro Habana, otro requisito que también influye porque si el trabajador se encuentra bastante cerca del centro de trabajo o en las zonas aledañas es mejor para el centro, experiencia en el sector, capacidad para seguir instrucciones y trabajar de manera independiente, buena condición física y habilidad para manejar equipos y suministros de limpieza, porte y aspecto adecuado. Y con estas dos últimas ofertas que les voy a estar mencionando, yo quiero que ustedes dejen todas sus opiniones sobre lo que acabo de mencionar ahí abajo en la parte de los comentarios, como es el caso de que se busca mecánico para taller mecánico de bicicletas normales y eléctricas en el Vedado y se busca cuidadora para una señora encamada. Quiero que como cubana me cuentes cómo es tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia consiguiendo trabajo en Cuba. Bueno, primeramente te diré que uno estudia y después que estudies, que coges algo que tú quieres, que es lo que te gusta, en ocasiones no lo ejerces. También por las necesidades imperiosas que hay en nuestro país, que no coincide con lo que uno estudia. Y la necesidad te obliga a estar en otra cosa que te proporcione sobre todo el estatus social económico, que es lo más fundamental para tú poder sustentar a la familia. En estos momentos, estas situaciones en nuestro país es muy crítico, porque a veces no. Hoy por hoy, y está estipulado así mismo, que los grandes profesionales que hemos estudiado, hemos trabajado, la carrera que tanto dedicaste tiempo, has tenido que abandonar eso para una mejoría económica. La situación en este país en estos momentos es mejoría económica. Y sin mejoría económica todo no está sustentado a la planificación de tuyo como social y mantener a la familia. Y ahora mismo, ¿cuál es tu actualidad laboralmente hablando? Bueno, en estos momentos yo estaba trabajando en un restaurante que ha sido, ¿cómo decirte el nombre? Tiene su sello, su sello auténtico, muy conocido en el mundo. Muchas personas van y consumen en ese restaurante. Pero debido a la misma situación económica, que ha sido también latente en todas las cosas de nuestro país, la mantención de los productos, las ofertas, no es como antes. Inclusive el mismo personal que va a buscar el producto hoy tiene un valor y mañana mismo tiene otro valor. Sí, exactamente. Y entonces no todo el mundo puede llegar a un lugar y sentarse y comer plácidamente con un salario que antes era poco, ahora no. Exacto. Ahora la mayoría, es como decir un lujo. Esto es un lujo ir y sentarse. Exacto. Y querer comer con la familia un plato criollo, que es lo que más se estila en nuestro país, de los restaurantes, porque ese es el sello de nuestro país, la comida criolla. Exacto. Pero es un lujo y a veces no te puedes dar ese lujo. Claro. Y entonces tienes que planificarte con la familia para poder hacer eso, no sé, un evento de una actividad o una fecha señalada en familia, pero ya lo dice la palabra. Es un evento de una eventualidad, un momento determinado y no siempre. Lo que antes el cubano tenía la posibilidad de salir en familia, compartir en familia, ir a un lugar determinado, pero ahora no es así. Me resultó bastante interesante dejar plasmado en este video mi experiencia laboral y hablar sobre un trabajo que muchos alrededor del mundo no lo consideran así, que es el trabajo en redes sociales, el trabajo de los creadores de contenido o el trabajo de los influencers digitales. Bueno, por si muchas personas están viendo este video y son nuevos por acá, les doy la bienvenida al canal y me gustaría comentarles un poco más sobre mi historia, y es que por si muchos de ustedes no lo saben, yo soy odontólogo. Hace cuestión de 3 años me gradué en la profesión de doctor en odontología y estuve ejerciendo mi trabajo al mismo tiempo con el trabajo en redes sociales que muchos de ustedes conocen, sobre todo por la plataforma de YouTube. Un buen día, por cuestiones económicas y por otras cuestiones personales, decido abandonar
mi trabajo en el sector de la salud para dedicarme completamente a trabajar en las redes sociales. Y sé que muchos de ustedes a lo largo de bastante tiempo que me siguen en el canal se habían hecho ese interrogante de si yo aún continuaba trabajando para el sector de la salud, si todavía seguía siendo odontólogo, y no es el caso. Al día de hoy solo trabajo exclusivamente con la plataforma de YouTube y otras de internet, como es el caso de Instagram y TikTok. ¿Y por qué les hago mención de este pequeño story time? Porque sé que muchas personas de mi profesión, díganse odontólogos o estomatólogos como comúnmente lo conocemos acá en Cuba, un buen día deciden dejar su profesión para dedicarse a otro empleo o ir tras otro trabajo que cubra todas sus necesidades. Créanme que me gustó hablar un poco sobre el tema del trabajo de redes sociales aquí en Cuba por dos razones. Una, porque pienso que tiene una estrecha relación con el tema del video, y dos, porque me gustaría añadirlo a esa lista de trabajos que el cubano comúnmente adquiere en la actualidad, ya que cada día que pasa nace un creador de contenido cubano más. Con toda esta realidad sobre el trabajo en Cuba, me gustaría añadir el tema del desempleo. A día de hoy existen muchos cubanos que se encuentran en su búsqueda inalcanzable de un trabajo que los sustente como debe ser. Cosa que, como les he demostrado en este video, es bastante complicada. Qué salación la que tiene Cuba, caballero. Ni pensar que no han pasado ni 2 semanas desde el huracán Oscar, que arrasó y devastó el oriente de la isla, seguido de un apagón del sistema nacional con el tema de la electricidad, y ya estamos viviendo el paso de otro huracán que tiene por nombre Rafael, y precisamente sobre él vamos a estar documentando en este video, y aquí en medio de otro apagón que no sabemos cuándo se va a restablecer el fluido eléctrico. Les cuento que este contenido lo vamos a estar dividiendo en 2 tiempos: Cuba durante el paso de Rafael y Cuba después del paso de este fenómeno atmosférico. Por esto lo voy a estar dejando con unas imágenes que estuvimos documentando durante los días 5 y 6 de noviembre, y al regreso continuamos con más actualidades. Hablando en base a mi experiencia sobre lo que fue el paso de este fenómeno atmosférico en la isla, les voy a hablar desde lo que es como tal el centro de la ciudad, el municipio de Centro Habana. Les cuento que aquí estuvimos viviendo alrededor de 2 o 3 horas con intensos vientos, con lluvias, porque sí, fue un huracán que dejó bastantes lluvias para esta provincia de La Habana, y al momento de que hubiesen desconectado todo el fluido eléctrico, tengo entendido que alcanzó categoría 3. Si alcanzó más categoría, no sé, porque como les estaba comentando, estoy ahora mismo sin corriente. Y nada más teniendo esa tercera categoría, déjenme decirles que es un huracán súper peligroso. Uno, cuando vive estas experiencias respecto a estos fenómenos atmosféricos, es sumamente peligroso estar en la calle. Y los pocos minutos que yo estuve en la parte de afuera de mi hogar, básicamente, fue ver al menos una decena de personas caminando en la calle
como si nada y no estar en plan resguardándose o refugiándose del huracán. Y yo me quedé así en plan, no sé si es que esas personas, el huracán los cogió en la calle porque muchas personas esperaron hasta el último momento para buscar suministros, o esas personas que tienen familias y deben moverse obligatoriamente de una casa a otra y tuvieron que presenciar este huracán Rafael en el medio de la calle. Luego de haberles mostrado todas esas realidades que se estuvieron viviendo en la ciudad días atrás, es momento de salir para la calle para ver cómo se encuentra La Habana. Sin duda, si hay un sitio en la ciudad de La Habana que se ve súper afectado por fenómenos climatológicos como un huracán o una tormenta tropical, es la parte del malecón. Y ahora, como hicimos hace unos contenidos atrás, vamos a documentarlo un poco, que de hecho me asombra que haya hasta pescadores pescando en un clima o en un tiempo así luego de un huracán. Por ejemplo, estos mismos edificios que están, como ven, frente por frente al malecón.
Casi siempre cuando hay inundaciones, los inquilinos o los vecinos que viven en la planta baja son evacuados hacia los sitios donde comúnmente uno sabe que evacúan a estas personas, a los damnificados. Y penetra el mar que, como podemos estar viendo a simple vista, no hubo tanto percance con el tema de la subida del nivel del mar. Pero bueno, déjenme decirles que el aire sí fue bien fuerte. En otros episodios se limita hasta el paso de los taxis, de los carros, por aquí por el malecón por la penetración del mar. Cosa que les reitero que me ha asombrado, que no afectó tanto. Miren la carretera y los vehículos transitando con completa normalidad. Miren, en Malecón estos son los edificios que más peligran por el tema del deterioro, por el tema que como pueden ver están apuntalados. Y es un completo peligro, sobre todo cuando cesa el fenómeno climatológico y sale el sol, estas edificaciones o estar conviviendo dentro de ellas. Ahora vamos a estar recorriendo un poco la calle Campanario. Ese ruido que escuchan es el sonido de una planta que tiene la posibilidad. Muchas personas han podido resolver con esas plantas eléctricas para cargar sus móviles. Hay personas que tienen una bota de solidaridad y permiten que sus vecinos carguen los móviles ahí, porque es la única manera de uno, entre comillas, de estar informado con la familia, con el amigo, y así es como uno también se comunica con las actualidades, porque sin fluido eléctrico, créanme que es un poco tedioso estar informado o estar al tanto de la situación. ¿Cuántas veces tú te quedaste botado dentro de tu propia casa? Gracias.
Creo que en este canal no se puede regresar al contenido habitual sin antes compartirles una última actualización sobre los acontecimientos más recientes respecto al tema climatológico que todos conocemos aquí en la ciudad de La Habana, transitando por uno de los municipios más afectados, que fue Plaza de la Revolución. Vamos a estar recorriendo un poco la calle 19 aquí en El Vedado y comenzamos nuestro recorrido justamente en su intersección con la avenida Paseo. Yo no puedo faltar en toda la vuelta. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a regresar tan rápido a la zona vedada de la ciudad? Pero bueno, como les estuve explicando al principio del video, esta junto con otras conformaron las más afectadas de la ciudad tras el paso del huracán Rafael. Pudiese mencionarles otros ejemplos, como es el caso del municipio de La Lisa, que si estuvieron al tanto del video que les compartí hace unos días, específicamente el sábado, respecto a mi experiencia y cómo yo estuve viviendo desde el municipio de Centro Habana el paso de este fenómeno atmosférico, les cuento que alrededor de 2 o 3 días después me estuvieron restableciendo el fluido eléctrico, pero tengo entendido que estas zonas afectadas hasta este minuto, muchos cubanos no cuentan con fluido eléctrico dentro de sus hogares. Entonces precisamente quería visitar o recorrer un poco la parte del Vedado para mostrarles cómo va este proceso de restablecimiento tras el paso de Rafael. Y es evidente que el Vedado, como pueden estar viendo ahora en pantalla, al ser una zona que sus alrededores están inundados de bastante vegetación, el paso de un huracán categoría 3 trae bastantes consecuencias, como postes caídos, arboledas como estas que se encuentran en el suelo y han visto hasta este minuto en el video. Las mata a ver por dónde camina. Así mismo. Casualmente hoy se reinicia el curso escolar, el cual estuvo detenido debido a todo este proceso climatológico. Y se puede decir que en muchas universidades de La Habana se está haciendo de manera gradual, ya que muchos de sus estudiantes provienen de otras partes de Cuba. Y sabemos que La Habana no fue la provincia más afectada, sino Mayabeque y Artemisa.
Ahora bien, ubicándolos en tiempo y espacio, nos encontramos en 19 y L. Voy a desviarme para otra calle del Vedado, porque déjenme decirles que esta intersección, sobre todo la calle L, es una de las calles más movidas de la zona vedada de La Habana. Y sin embargo, también es una de las tantas calles que se encuentra en la actualidad completamente vacía. Como saben, en el Vedado juegan un papel fundamental los negocios privados, o mercados, cafeterías, bares, y muchos de ellos se los estoy mostrando ahora en este minuto. Aquí tenemos un restaurante, este es un bar-restaurante que ha cogido mucho auge en los últimos tiempos. Y ahora quisimos caminar un poco 21. Les prometí que iba a caminar toda la calle en su esplendor próximamente. Que de hecho, si se fijan, estamos caminando cerca de un costado del famoso Copelia. Aquí tenemos un restaurante café turco, por si hay por ahí algún seguidor de Turquía. Y sí, definitivamente esta parte 21 tiene varios restaurantes. Aquí tenemos uno que se llama Cuatro Lunas. Las personas que tengan un recuerdo, que comenten ahí abajo. Este yo creo que es el más antiguo de esta parte 21, que es La Roca. Y frente por frente se encuentra uno que se llama El Bonema. ¿Y tu familia está bien? Te quiero. Ok, estamos ahora en 21 y M. Y aquí tenemos esta intersección de 21 con N, que en mi criterio personal viene siendo una de las zonas más reconocidas por el turista del Vedado, porque es aquí donde muchos vienen a recoger su auto rentado o alquilado en la agencia de Cubacar, al lado del mismísimo Capri. Si usted hace guapo. Y como es más que evidente, todas estas calles, si las caminamos en línea recta, llegamos a el malecón. Y pueden ver que el clima ha mejorado bastante. De hecho, hace el calor típico que hace aquí en la ciudad de La Habana, que yo salí hasta sin toallita para secarme el sudor. ¿Qué quería decirles? Que
por si fuera poco, si hay una parte de Cuba que siempre se ve súper que afectada con todos estos fenómenos atmosféricos, es precisamente el oriente de la isla. No salen de una para entrar en otra, ya que hace cuestión de solo horas estuvo sacudido por un sismo de magnitud 6.7. Y yo, como siempre, enviándole muchas fuerzas a todos los cubanos que se encuentran para esas provincias, porque verdaderamente fue suficiente con el huracán Oscar, que devastó muchos de los hogares de todas las personas que se encuentran viviendo allá y lo perdieron absolutamente todo. Y con todo esto que está sucediendo en Cuba, que no pasa ni una semana y ocurre un acontecimiento terrible para nuestro país, espero que, no sé si es que nuestra isla está maldita, que Dios no se quiera apiadar de nosotros. Como cubano no veo la luz al final del túnel, literalmente. Sean bienvenidos a un nuevo video. En el recorrido del día de hoy, déjenme decirles que tenía hace mucho tiempo pensado visitar otra zona de la ciudad de La Habana que hace mucho no lo hacíamos en el canal, que es el municipio de Playa. Así que acompáñenme en todos estos minutos para ver con qué nos encontramos. Para comenzar, les cuento que estuvimos agarrando un taxi en la piquera que se encuentra en el Parque del Curita y nos bajamos en esta avenida que es Tercera, y vamos a estar en este video recorriendo mayormente la avenida Séptima. Ahora vamos a pasar por Quinta, y estas tres que acabo de mencionar son como que las más transitadas o con las que mayor tráfico te vas a encontrar en la barriada de Miramar, aquí en el municipio de Playa. Y sí, creo que en este video mayormente me van a ver a mí, porque como se pueden estar dando cuenta, ahora mismo en esta calle, que es la calle 36, entre Tercera y Quinta, me encuentro prácticamente solo yo. Muchas casas, que de eso vamos a estar hablando a continuación en estos videos de Playa. Es innegable no mencionar el tema de la arquitectura y de las casas y las personas que viven para esta zona de la ciudad, y muchos autos. De hecho, échenle un vistazo a todos estos que se encuentran parqueados por acá. Y quiero que en la parte de los comentarios pongan los modelos de los autos que están viendo ahora, que yo en eso sí soy muy malo. Incluso miren, aquí ven un instituto que se llama Residencial Sevilla. Supongo que sea tipo un hostal, que de hecho muy bien acondicionado y ambientado está. Así llegamos a Quinta Avenida. Es una avenida muy utilizada por el cubano de esta zona para hacer ejercicio matutino, correr, ejercitarse y demás. Esta es la institución de Sevilla que acabamos de visitar desde el frente, desde la carretera o desde la calzada. Y justamente al lado de él está la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual. Qué interesante de hecho. Aprovechando el gran parque con el que cuenta la Quinta Avenida, me gustaría mencionar que cada vez que me muevo para esta parte de la ciudad a crearles contenidos, no sé, como que me encuentro cerca de un aire de estos barrios o pueblos capitalistas en otras partes del mundo, donde no hay absolutamente nadie en las calles. Hay una que otra persona transitando normalmente por la cuadra o por la calzada. Muchas de las personas se encuentran dentro de sus casas o haciendo sus gestiones dentro de los autos, porque saben que muchas de estas personas tienen su auto propio. Al mismo tiempo, mencionarles que el municipio de Playa viene siendo como uno de los municipios que el turista en su viaje a Cuba no agarra a visualizar para ver la otra cara de la moneda o la otra realidad con la que cuenta la isla. Cosa que al mismo tiempo se vuelve un poco contradictoria, porque en este municipio, además de estar todas estas casas y donde viven las personas con posibilidades, también se encuentran las embajadas, que evidentemente en sus alrededores puede que viva uno que otro extranjero. Y aquí continuamos con otra galería de autos lujosos.
Así llegamos a la Séptima Avenida, que va a ser mayormente la protagonista de este video. Como se pudieron dar cuenta, a lo largo de este recorrido nos vamos a tropezar con muchas embajadas de otros países aquí en Cuba. La anterior, la que estuvimos pasando, es la de Canadá, y se pueden percatar que en cada una de estas embajadas siempre vas a encontrarte cubanos tramitando un visado de trabajo, una beca de estudio, por tal de salir de la isla. Definitivamente ese siempre ha sido el sueño frustrado del cubano, emigrar. Es importante para esta zona de la ciudad. El cubano tiene una educación y unos modales, y no me ataquen porque no quiero ser regionalista, sino en base a mi experiencia, que son muy cordiales, te dan los buenos días, tú le preguntas o quieres hacer una interrogante y te la responden sin ningún tipo de problema. Vamos a ver con qué nos encontramos aquí. También es una parte de la ciudad que cuenta con muchas instituciones. Esto es un complejo comercial. Y aquí nos encontramos con un lugar bastante visitado por el cubano en el municipio de Playa, que no sé en la actualidad en qué condiciones se encuentra. El complejo turístico cultural Dos Gardenias. Comenten ahí abajo sus experiencias en este lugar. Y en Séptima, entre 26 y 24, en el ayer teníamos una buena opción. Si de ópticas estamos hablando, me refiero a las ópticas Miramar. De hecho, yo hace mucho tiempo me hice unos espejuelos aquí. Y qué caro el tema de los espejuelos en Cuba. Déjenme decirles que nada más por el 2, como decimos nosotros, por fuera, por la calle, usted encargar unas armaduras para los espejuelos, está costando sobre los 5.000, 6.000 pesos cubanos. Y a modo turisteo, acabamos de llegar a lo que es la Embajada de Portugal. De hecho, qué rara que esté así sin cola, sin personas esperando. Sé que muchas personas que ven mis videos son extranjeros y a lo mejor no distingan de quién viene siendo como tal, para que se hagan una idea cada uno de los carros que vemos en este video y en muchos alrededor del canal que siempre estamos haciendo. Entonces yo le voy a poner un cartel con el significado de cada sigla en la chapa para que se hagan una idea de los dueños de todos estos autos. Y ahora sí vamos a llegar a una parte bastante movidita de Séptima, que de hecho ahora estamos caminando por los alrededores de la Embajada de México, y vamos a llegar a la parte citadina, donde hay más movimiento, hay más cubanos caminando, hay más tránsito. Así nos alejamos un poco de la avenida Séptima y estamos recorriendo la calle 31. Y aquí es donde me voy a detener para hacer un pequeño bosquejo de la arquitectura, de la estructura y de las viviendas de muchos cubanos en esta parte de la ciudad.
Ajá, aquí también tenemos problemas con el combustible. Miren la larga fila de autos que hay para coger combustible en esta gasolinera. Y precisamente sobre el tema de la vivienda en Cuba, la compra y venta o la donación, quería hablarles a modo de actualidad, ya que hace unos cuantos días se estuvo aprobando acá una ley que estuvo causando mucho revuelo en las redes sociales y de forma general en la isla, que es el aumento del valor referencial cuando usted de forma legal acude a hacer una compra y venta o donación. Déjenme decirles que muchos cubanos, para no acogerse a esa ley, porque evidentemente tienen que pagar mucho más dinero, trataron de apresurar los trámites si se encontraban haciendo una compra y venta para pagar menos dinero. Así que se pueden imaginar todas esas personas que de una forma u otra querían comprar una vivienda aquí en La Habana, muchas personas que vienen de otras provincias, sobre todo del oriente de la isla, para comprarse su casita aquí en la capital. Todo lo que tuvieron que hacer y deshacer. De hecho, aquí van a estar apareciendo varias imágenes con los valores referenciales actuales y un poco más de información sobre la ley para que se empapen, que saben que siempre me gusta que se lleven algo nuevo cuando estén viendo estos videos o aprendan algo interesante. Ahora bien, como ustedes saben que yo soy un gran caminante y me marcho bien lejos, estuvimos haciendo todo el recorrido por las afueras del paso del túnel, que lo tengo justamente aquí, para dar con este centro que sé que causa mucha nostalgia y hace mucho quería documentarlo de una forma u otra en uno de mis contenidos, que es el complejo 1830. Vamos a ver si podemos acceder a él, cosa que desconozco porque hace rato no lo visito, o si no, visitamos sus alrededores. Y vamos acercando un poco más al complejo. Miren nada más la arquitectura del sitio.
Y si estamos cerca del complejo 1830, era innegable no mostrarles un poco del famoso Torreón de la Chorrera, antigua fortaleza defensiva del siglo XVII, que en la actualidad cumple función también de un complejo turístico del estado, evidentemente, pero como se pueden dar cuenta, con unas vistas geniales, quitando el oleaje y la suciedad que se encuentra en esta parte del malecón, porque sí, esto de una forma u otra conforma lo que es como tal todo el malecón habanero. Muchos cubanos, tanto en el ayer como en la actualidad, visitan este sitio y se toman sus jarritas de cerveza, pasan un rato menos con la familia, con los amigos, con la pareja. Aquí ven el horario, Mesón de la Chorrera, de 2 a.m. a 12 p.m., pero estas instituciones, como muchas a lo largo de la ciudad y del país, en el presente han dejado de ser lo que fueron en el ayer. Para ello estaremos tomando como escenario el municipio de La Habana Vieja, transitando una de sus calles que es Muralla. De hecho, un municipio bien solicitado en el canal, que me han dejado en los comentarios muchas direcciones que tengo pendiente visitar. Así que vamos a adentrarnos en Muralla. Como dato curioso, déjenme decirles, y desde mi opinión personal, Muralla viene siendo una de las calles más religiosas con las que cuenta el municipio de Habana Vieja. ¿Y por qué les digo esto? Porque si hay un lugar que cuenta con bastantes botánicas religiosas respecto a lo que es como tal la religión yoruba, es esta calle. Aquí puedes comprar artículos religiosos, frutas que necesites y demás. De hecho, hemos pasado varias, aquí tienen una. Ahora voy a mostrarles otra que está a unos metros. Bueno, aquí llegando a su intersección con la calle Aguacate, me gustaría mencionar a modo de actualidad que esa pequeña ráfaga de viento, de aire seco que nos invade con el tema del clima durante los meses de noviembre, diciembre, enero, aquí en Cuba ya se está empezando a sentir. Por eso que no les resulte extraño o raro ver durante este recorrido a varios cubanos con su enguatada o con su abrigo.
Ya que salimos de eso, pero... Aquí nos tropezamos con uno de los restaurantes más reconocidos de esta parte de La Habana Vieja, que se encuentra precisamente en esta calle Muralla, que es La Vitrola. Muy reconocido tanto por el cubano como por el turista. Aquí tenemos la antigua cervecera, vacía en la actualidad. Déjenme decirles que hace unos cuantos años atrás esta cervecera no paraba. Siempre estaba llena de cubanos y de turistas. Y he pasado varias veces por esta zona y me la he encontrado completamente vacía. Al mismo tiempo, en la calle Muralla, junto con La Vitrola y esta cervecera, se encontraba la Casa de la Marta, una de las casas más visitadas por el cubano en todo este recorrido por La Habana Vieja. Hoy en la actualidad se encuentra cerrada y creo que en remodelación. Déjenme decirles que uno de los objetivos por los cuales quise venir a recorrer junto con ustedes una vez más La Habana Vieja es precisamente porque en este municipio nos íbamos a encontrar estos destellos de lo que es la Bienal número 15 de La Habana, que para aquellas personas que no sepan de qué estoy hablando, esto surge en el año 1984 como un espacio alternativo donde se promocionan las artes visuales contemporáneas de los países integrantes del tercer mundo. A partir del año 1989, el evento se presenta como un proyecto comisariado, con un gran soporte conceptual dirigido hacia la investigación. Entonces sabía que me iba a encontrar muchas de estas obras de arte a lo largo de toda La Habana Vieja. De hecho, vamos a acercarnos. Esta tiene como nombre Nube de Madera, la arquitecta de los deseos. Aquí ven, la Bienal número 15 de La Habana. Traté de encontrar las direcciones de todas estas obras de arte, pero fue imposible. Y ya ven cómo los jóvenes han hecho de las suyas con un plumón, firmando sus nombres, el nombre de sus parejas. No puede firmar, es gratis. Ah, es gratis. Sí. ¿De qué color, papi? Rojo, rojo. Vamos a firmar aquí. Rojo, este. Dime, rojo, este. Ya se me fue. Ahí está. Entonces ahora, sin desviar nuestro recorrido por la calle Muralla, vamos a ver si nos encontramos con otra obra de arte que forma parte de la Bienal en el camino y continuar con nuestro recorrido. Remember, sugar restaurant. Thank you. Mira, estos de él les debo el nombre, pero déjenme decirles que a pesar de lo desolado que pueden estar viendo, que se encuentra allá arriba, tiene un rooftop increíble con unas vistas geniales de la Plaza Vieja que los invito a que si andan por aquí, se den una vuelta. Es que como cubano, yo primera vez que entro aquí, porque cada vez que vengo está cerrado o hay alguien en la... Bueno, este vagón fue mandado a construir por una compañía americana ferroviaria. Ok. El presidente de esa compañía, Horacio Rubens, lo manda a construir en la fábrica Company American Car. Sí. Pero ellos lo hacen para poderse transportar. ¿Por qué? Porque ellos tenían negocios en Camagüey. Ok. Su casa matriz en Nueva York y su casa central en Camagüey. Sí. Se movía mediante un ferry a La Habana y de La Habana en una locomotora hasta Camagüey. Ya. Principio del siglo XX, 1927. Aquí viajaban 8 integrantes de esa compañía. Qué bien. En aquella época esto era un lujo
Claro. creado por todas las condiciones para poder viajar Sí. este presidente. Estas son camas abatibles o literas abatibles. O sea que se despliega esto. Sí, ahora vas a ver en un cuarto como se Ok. abre. Se subían por estas escaleritas. En aquella época el aire acondicionado no es como el de ahora, sino era por hielo seco. Oh. El hielo seco es dióxido de carbono que se evapora y tiene una duración de 72 horas. Sí. Y se introduce en esa gavetica y con el ventilador por los conductos, Sí. el aire fresco se evaporaba. Oh, ya. Estas interesante. son lámparas de gas. Y the bedroom, the children. From children. Yes. This is the blue presidente here. Oh. Baño presidente privado y baño intercalado. This is the baño intercalado y privado. Ok. Por aquí tiene su ducha igual, pero tenía sus calefacciones Y también. todo se conserva bastante bien. Esto se trajo en el año 97 y se abrió Ok. en el 2000, se restauró. Sí. Y después de eso hubo varios, como tercera o cuatro, Sí. restauración en Bajón. Y actualmente estamos en esa fase también. Oh. Pueden salir, entrar por ahí y salir por acá. Dan la vueltecita y salen. Buenos días. Sí, buenos días, tiene que esperar un poquito aquí porque tengo una visita allá atrás en el fondo. Sí, ahí Sí, esperan. sí. Es un grupo de 14 personas. Dining room. Sí, por aquí. Ustedes, mira, piden permiso. Marcos? Mira, muchas Ya, please. La cocina de Miren kitchen. para aquí, para aquí. Todo súper estrechito. Miren esto. Qué interesante. Como le estaba diciendo a la historiadora o a la guía, se encontraba dentro del ferrocarril. Como cubano era primera vez que visitaba la parte interior de ese vagón que se encuentra aquí en La Habana Vieja, porque cada vez que venía por un motivo o por otro estaba cerrado, había un grupo, entonces no podía esperar. Y me pareció bastante interesante la experiencia. Activé mi modo de turista. Como saben que me encanta, que hace rato no viajo por Cuba. El último viaje que estuve haciendo fue por San José de las Lajas en la provincia de Mayabeque. Los invito a que vean ese video. Y verdaderamente me gustó la experiencia. Mientras nos movemos a recorrer la próxima calle de La Habana Vieja, sé que muchos de ustedes al principio del video se habrán preguntado, bueno, San Cristóbal de La Habana. A muchos habaneros que estén viendo este video automáticamente se le activa el chip, pero a otros no. Entonces, a modo dato curioso, quería comentarles que la villa de San Cristóbal de La Habana fue fundada en la parte sur del occidente de la isla de Cuba en el año 1514, pero alcanzó su asiento definitivo en 1519 en la costa norte, junto al puerto llamado de Carenas. Y después de 505 años, esto es lo que se encuentra en la ciudad. Ahora vamos a estar recorriendo la calle Amargura, una bastante transitada tanto por cubanos como por turistas. De hecho, aquí al costado nos encontramos con el famoso Museo de Chocolate, que al doblar de la esquina nos encontramos con la Casa también del Chocolate, uno de los lugares, junto con este churro tan exquisito que vendían antes en la ciudad de La Habana, bastante frecuentado por el cubano. Y aquí en Amargura nos encontramos con esta sala de exposiciones vinculada al Foro de la Biodiversidad de Sevilla. explica todo. Esto es una sociedad civil medio ambiente. Ah, ya. Ok, gracias. Vamos a echarle una miradita.
En la Habana Vieja siempre te encuentras cosas bastante interesantes relacionadas con el medio ambiente, muchas galerías de arte, museos. Bueno, por algo no es la zona más turística o más visitada por el turista dentro de la ciudad. Como negocio, este es también el municipio de Las Casas. Ahí tenemos la Casa de la Miel. Esto aquí venden abanicos. Aquí tenemos Habana 500. Desconozco si era un bar o un restaurante. Quien lo vio abierto que comenta abajo que era. Un cartel bien antiguo aquí, déjenme hacer zoom, que dice barbería. Y ahora se convirtió el local en un local para accesorios de mascotas. Bien caros que son aquí en La Habana, de hecho. Me dice si vas a subir al banco. Sí. ¿Cuál es mi número? Y sin dudas, después de todo lo que hemos visto dentro de La Habana Vieja, este municipio no escapa también de los derrumbes y los edificios bastante destruidos. De hecho, después del episodio tan catastrófico que hemos vivido con toda esta situación climatológica, los huracanes Oscar y Rafael, pasó una temporada bien difícil este municipio con uno que otro derrumbe a lo largo de la ciudad. Vale, que está llorando, va. Ayer pasé por ahí por la faena de Otto, mira. Tú tranquilo y yo nervioso. Estoy, miren, así, leyendo el guión, repasándome al mismo tiempo, pendiente a mi ambiente. No va a ser que venga alguien desprendido y se lleve el trípode, y más que estamos llegando a la fecha de fin de año. Cualquiera que me ve dice, este tipo es nervioso, que volar. Buscar, comprar, dosificar y cocinar es un arte malabárico del cual nadie escapa aquí en Cuba. Fíjense que el humor criollo lo refleja continuamente y cito, en Cuba solo existen 3 problemas: desayuno, almuerzo y comida. Si hablamos solo de la comida, quitando de un lado el proceso de la cocina, es importante mencionar lo difícil que puede llegar a ser y lo que puede costar conseguir un producto. Por ponerles un simple ejemplo, el plato principal habitual del cubano, que es el pollo, y aquí voy a estar poniendo el precio actual de lo que cuesta un paquete. Según encuestas e investigaciones, a 7 de cada 10 cubanos les falta la comida a la mesa. Y a pesar de que saben que me gusta compartirles datos verificados, esta es una experiencia que he vivido bien de cerca, o sea que no ha venido nadie a contármela. A diario les toca elegir si saltarán el desayuno, el almuerzo o la cena. Con toda esta situación a cuestas, ¿cómo no va a decaer lo rico de nuestra cultura culinaria? Por si fuera poco, por problemas de producción en varios ámbitos de la alimentación, surge la necesidad de destacar la calidad de muchos de estos con los que cuenta el cubano en la actualidad. Es por eso que en este minuto ustedes y yo vamos a caminar un poco la ciudad para hacer una pequeña compra, y al regreso en casa vamos a estar comparando calidad-precio y unos cuantos apuntes que tengo para compartir con ustedes.
Mira. Bueno, me quedo la cosa. Un poco. Hay perrito. Aquí hay. En esta parte del video van a tener de fondo la genial melodía de la entrada del agua, porque sí, precisamente en este momento está entrando el agua en mi casa. Algo increíble. Y algo que me gustaría mencionar también, sé que ando un poco despreocupado y descoordinado en los videos, pero eso es culpa de mi barbero, por eso este video va dedicado especialmente para él, porque nunca llego a estar a tiempo coordinado para crearles contenido. Ok, muy bien, estamos de regreso con unas pequeñas compritas que hicimos para darle credibilidad a todo lo que se está hablando en el día de hoy respecto con la comida, con la cocina cubana y todo lo que hemos mencionado hasta este punto. Una pequeña anécdota que tengo que reírme porque la del agro me miraba con una cara cuando veía que yo compraba un pedacito de fruta bomba, un platanito, una guayaba, como diciendo, ¿para quién es la obra? Algo que quería mencionar relacionado con este tema es un comentario de barrio, un comentario o una frase más bien, o una expresión que se ha desarrollado por toda la sociedad cubana respecto a los productos alimenticios, y es el tema de los productos inyectados. Compré cierto y determinado producto, principalmente frutas, viandas y hortalizas, y están inyectadas porque verdaderamente no tienen el tamaño ideal, no están maduras del todo, entre otras exposiciones. Para darle un poco de fuerza a esta idea, para que entiendan realmente lo que les quiero transmitir, miren, entre las compras, unos platanitos de fruta, estos son más pequeños y es lo que se les llama manzanita, tenía un precio de 250 pesos cubanos. Precios que, si caminas toda la ciudad, van a ser muy variables. Lo mismo te lo encuentras en 150, en 200, y algo que ya no se hace en la actualidad es venderte los plátanos sueltos. Ahora te tienen que vender el racimo obligado, si no estás embarcado. Por acá les cuento que tengo un pedazo de fruta bomba, y créanme que hay veces trato de memorizar los precios de las libras y demás para mencionarse en el video, pero en este caso sí se los debo. Este pedazo de fruta bomba que casualmente antes de prender la cámara piqué un pedacito para probarla, y déjenme decirles que esto no sabe absolutamente a nada, y es precisamente por eso que les estoy comentando que inyectan los productos. Pero bueno, aquí textualmente y sin romantizar, dicen los que más saben, el proceso de maduración se desencadena por la producción natural de etileno, que estimula la maduración de la fruta. Puedes acelerar este proceso, ojo y escuchen bien, de forma natural, añadiendo una cantidad controlada de nitroetil en las cámaras de maduración. O sea que básicamente, para que entiendan, el producto como tal no lo dejaron madurar naturalmente, y así mismo te lo quieren meter por la cabeza. El plátano burro, miren la calidad de esta mano. Cuando coges un cuchillo y pelas el plátano para freírlo, para hacerlo mariquita, chicharrita, lo que sea, lo que tienen es un finito de plátano. Yo ahora les voy a abrir uno para que vean. Ya utilicé el cuchillo y miren, es más cáscara que otra cosa. Vamos a ver si lo puedo abrir ahí en cámara. Vaya, estos están un poco más gorditos porque son chiquiticos. Y contigo ese plátano burro tiene su determinado grosor, porque saben que aquí está el plátano burro, el plátano de fruta y el plátano macho. Miren,
Miren el grosor de esto, que vas a tener que por lo menos utilizar al menos 4 o 5 de esos plátanos de burro si quieres hacer unas mariquitas o unas chicharritas. Otros productos alimenticios como las viandas, y ojo, vuelvo y repito, esto lo digo desde mi percepción, desde mi punto de vista como cubano, cuando me enfrento en la cocina con los productos para hacer un plato determinado, la presión que hay que ejercerle en la olla a viandas como la yuca, como la malanga, para que se ablanden. Estas viandas que de toda una vida en nuestro país siempre han sido bien dócil y ablandadas rapidísimo con solo minutos dentro de la olla. Entre muchos ejemplos más que si me pongo a mencionar otros, creo que este video sería interminable. Es por esto que decidí pasar a otro apartado, que es el caso de los productos reenvasados. Y sí, cuando uno sale por ahí para allá, como dice el cubano, para las calles a hacer tu compra del mes, porque sí, básicamente uno tiene que hacer una compra para un mes y con todo y eso no le alcanza, se encuentra con cada barrabasada, cada barbaridad, cada cosa que uno tiene que tener muchísimo cuidado cuando compra no solo productos alimenticios, sino productos de forma general. Ante estas determinadas situaciones juega un papel fundamental, una vez más, mostrarles ejemplos. Y quería hablar de la leche condensada, un producto que al menos aquí en casa se utiliza mucho para el tema del café, para el tema de hacer dulces, y desde mi criterio como cubano y como persona que tiene mucho cuidado en la calle cuando compra absolutamente todo, me he dado cuenta que este en específico, porque existen varias marcas o se comercializan otras marcas de leche condensada alrededor de la ciudad o del país, me di cuenta de dos cosas. Primero, la original, que es la que están viendo ahora en un video que grabé hace unos días, tiene un abre fácil en la parte superior y el papel tiene unos colores muy vivos, o sea, el papel de la presentación de la lata. Me he encontrado con latas sin abre fácil, con el papel impreso con falta de colores, y por si fuera poco, lo más alarmante de esto es que esta leche condensada en específico es bien densa. La que les he mencionado anteriormente con esas fallas o con esas cosas a modo de imitación es una leche condensada muy líquida, y a mí me llamó la atención como el simple hecho de la densidad cambia mucho cuando tienen estas características diferentes. Ahora bien, ya estuvimos hablando sobre la comida en Cuba, la crisis por la cual se está atravesando y muchas de sus realidades. Toca el turno de movernos para la cocina y hablar de otros puntos, como es el caso de todos esos elementos que no pueden faltar en la de un cubano, que sí, para las personas curiosas y observadoras, como ven, nos encontramos en un espacio completamente diferente y yo les traigo un trato. Si apoyan este video dejando un me gusta, puede ser que próximamente estemos haciendo un video de actualización y con todo el chisme, para que se enteren de muchas cosas que han pasado en mi vida a lo largo de estos meses. Pero bueno, primero, la bolsa de pan. El cubano no le puede faltar el pan, hace lo imposible y hace y deshace por tal de tener un pan en su casa, ya sea para desayunar, para almorzar o para comer. Que de hecho, bien cara que están las bolsas de pan, porque ya sales para la calle y te las puedes encontrar de 200 pesos cubanos en adelante. Así que imagínense la odisea que puede llegar a ser comerse un pan en Cuba. Ok. La parte de los aliños, los aceites. Aquí, por ejemplo, ven el tema del vino seco, el tema del vinagre para las ensaladas. El aceite, otra total odisea para conseguirlo aquí en Cuba, porque saben que el cubano le gusta mucho freír las cosas, comer cosas fritas. Y déjenme decirles que esto, como decimos aquí en Cuba, es oro líquido. Por ejemplo, esta misma botella te la encuentras en la calle a un precio de 800 pesos cubanos. No todos tienen la posibilidad de tener ese dinero para adquirir una botella de aceite. La cafetera, indispensable todos los días, un cafecito en la mañana, una coladita, ¿saben? Ya a pesar de que sales para la calle y te encuentras los paquetes de café en precios horripilantes, 1.500 pesos, 1.600, 1.900, hasta 2.000 pesos. Ya el cubano opta por irse por otra vía de unas pequeñas bolsitas que andan vendiendo en las medianas y pequeñas empresas con un precio de 120 pesos cubanos, porque su coladita de café, al menos en las mañanas, no les puede faltar. Entonces, créanme que la cafetera es un elemento indispensable
en la cocina del cubano y de cualquier persona adicta al café. Yo los invito a que ustedes pongan ahí abajo en la parte de los comentarios qué cosas vieron aquí o qué elementos vieron que forman parte de las cocinas o de las tradiciones en sus países de origen. Aquí continuamos con otros utensilios importantes como la arrocera, porque sé que en todos los países no se tiene esa cultura culinaria de acompañar las comidas con arroz. El cubano necesita todos los días, al menos en el ayer eso se podía hacer, almorzar y comer con arroz junto con un potaje, el plato fuerte y la ensalada. De hecho, déjenme decirles que en Cuba en la actualidad y por qué no a lo largo de los años o a lo largo de nuestra historia ha jugado un papel fundamental precisamente por todos estos factores, la cocina de aprovechamiento, un término que sinceramente yo lo aprendí cuando veía el reality de MasterChef. Bueno, ¿en qué consiste esto? Simplemente en darle el aprovechamiento necesario al alimento que se encuentra en tu cocina sin desperdiciar absolutamente nada. Como es el caso de dos ejemplos que les voy a estar poniendo desde mi cocina, que es el caso de los potajes. Aquí pueden ver un potaje de chícharos verdes que tuvimos la oportunidad, bien sabroso que nos quedó. Hoy es jueves, lo estuvimos haciendo el martes. ¿Qué quiero decirles con esto? Que este potaje nos ayudó a acompañar varias comidas por varios días. No como en otros países que cocinaste, desechaste las cosas, no. Al menos en Cuba eso no se puede hacer. Y otro ejemplo que quería ponerles es el ejemplo de la cebolla. A día de hoy resulta bastante complicado conseguir la cebolla de toda la vida para cocinar, sí, con la que usted mismo cocina. A tal punto de que muchos cubanos optan por otra vía, que de hecho muchos de ellos siempre han cocinado con este producto, que es el caso del cebollino. Bueno, a modo de cocina de aprovechamiento, el cebollino se compone de una cebollita bien pequeñita y un tallo, que muchos cubanos hacen esto. Cogen el tallo y lo pican en pedazos bien pequeños o en rodajitas, a ver si se puede ver ahí bien en cámara. Y déjenme decirles que eso condimenta súper, pero súper bien las comidas. Por si fuera poco, con todos los elementos que les he mencionado hasta este minuto, no saben hasta qué punto puede llegar a repercutir todo esto respecto al cubano. Evidentemente, al consumir un producto que le meten invento, que lo reembasan, que el sabor no es el mismo, y de esta manera yo quería comentarles o hablarles un poco a modo de story time, una pequeña frase que se dice mucho por ahí por las calles, en los comentarios de barrios, y es que el cubano ha perdido el paladar, que debido a todas estas marañas, como nos gusta decir a nosotros, llega un punto en el cual muchos no saben distinguir cuando un plato es bueno o un plato es malo. Mi pequeño story time es para reafirmar esto y por si todavía no entendieron lo que quiero transmitir, entiendan. Resulta que hace ya cuestión de unos cuantos meses atrás estuvimos un grupo de amigos y decidimos ir a una heladería de renombre, que saben, yo de momento no pienso revelar el nombre ni nada por el estilo. Bueno, voy porque hizo una reapertura, las amistades mías me dijeron, vamos que los helados están buenos, y por comentarios de otras amistades dijeron que el helado estaba exquisito, que eran unos sabores explosivos, porque si algo tiene el cubano es que es el rey del invento, a tal punto de inventar nuevos sabores, y entonces eso llama la atención a modo de marketing de muchos cubanos. Entonces dijimos, vamos para allá. Resulta que cuando yo pido un cono de helado, que nunca se me va a olvidar, uno de los sabores era pan con guayaba y queso. Sí, están escuchando bien, sabor de pan con guayaba y queso. El típico disquito de pan con timba o pan con guayaba y queso que uno ponía en la candela y sabía exquisito. Bueno, ese era un sabor del helado. Recuerdo que cuando yo probé eso y sabía literalmente a ese sabor, pero era ligado con una escarcha, no sabría realmente cómo describirles el sabor que producía cuando tú tomabas un poco de ese helado, a tal punto de que yo miraba a mis amistades y yo les decía, en serio, este es el helado que tú me estás vendiendo, que está bueno, que está exquisito, que son sabores inolvidables. Bueno, la misma persona tuvo que reconocerlo y decirme, sí, tienes razón, los helados están malos, los helados no tienen calidad, y es por esto que la gente dice en la calle que el cubano no tiene paladar, porque ya va a la heladería, pide el helado y dice que está exquisito.
No, si yo la mujer mía. Si yo la mujer mía, te meto por un fil, me meto más. Para aquellos que desconozcan la trayectoria de este artista, aquí les van unos cuantos datos biográficos. Y es que mismo comenzó su carrera a la edad de 17 años en el año 2006, cuando se une al aclamado grupo de Los Cuatro, encabezado por Jorge Jr. Rápidamente vemos cómo el Príncipe, que en ese entonces era el nombre que tenía artístico, comienza a ganar popularidad a nivel nacional con temas como Fresa y Chocolate y El Oro es Mío. Años más tarde, en el 2011, decide embarcarse en un nuevo proyecto llamado Los Desiguales junto a un viejo compañero de grupo que era Damián. Aquí introduce el fachatón, donde introduce su estilo de música con una llamativa forma de vestirse. Y es tanta la popularidad que alcanza a partir de Los Desiguales que Carvajal pasa automáticamente a tener un renombre, ya sea el Más Tigre, el Tigrazo y finalmente el Tiger. En mis primeras impresiones recorriendo y merodeando la barriada de Capdevila, les cuento que desde mi apreciación es un barrio que cuenta con muchos pasajes, muchas entrecalles, y sé que esto se debe también a que muchos cubanos vienen a estas zonas aledañas para instalarse a modo de asentamiento. Miren cómo hay casas acá. Y de hecho un barrio de Boguero con muchas empresas, muchas industrias y muchas fábricas. Y aquí explorando puede que me pierda un poco, pero bueno, vamos a intentar abarcar la mayor parte de esta barriada. Cabe resaltar que este también era uno de los tantos barrios que teníamos pendientes para documentar del municipio de Bogueros, que ya visitamos Altabana, visitamos Santiago de las Vegas, entre otros que pueden buscar en el canal. De todas maneras, si no se me olvida, voy a estarlos colocando en la descripción de este video para que la gente conocedora de Bogueros vea más de este municipio. Otro año crucial en su carrera fue el 2016, cuando decide asociarse a la discográfica Rottweilers y con Cosculluela, produciendo temas como La Pegadera, Ona Naná, La Hipocresía y La Maldad. Para el 2017 se une a grandes de la industria, como es el caso de Brian Myers, J Balvin y Bad Bunny en Coronamos Remix 2. De pasaje en pasaje y de recoveco en recoveco salimos como que a una de las calles principales de esta barriada. Para que subir nos encontramos en la avenida Barona. A pesar de que esto sea característico
del municipio de Boguero se pueden dar cuenta que estamos recorriendo bastante y extensas áreas verdes para esta zona de la ciudad. De entre todos sus sencillos, si hubo uno que marcó un éxito rotundo y catapultó su carrera, fue Habla Matador. Al mismo tiempo, dos de sus temas conformaron la banda sonora de Fast and Furious 8, que fueron Guajín y La Habana. Estos fueron solo algunos de muchos datos de su carrera artística, ya que los más recientes todos los conocemos. Ya para el año 2024, o sea, en el presente, fue arrestado un par de veces en Estados Unidos por presentar varios cargos. Y aquí, como le indica la señal, si atravesamos todos estos barrios que están completamente conectados, damos o llegamos a el Hospital Nacional, que estuvimos documentándolo en los recorridos pasados relacionados con este municipio. Y miren, algo que me resulta bastante interesante, esta es la segunda capillita dentro de una casa que veo en este recorrido. Esta aquí dice Embajada de Dios en Capdevila. Me imagino que muchas personas de la religión católica accedan aquí para sus cultos y demás actividades. En esta misma calle nos encontramos con este parque abandonado, que saben que estos lugares, a modo de nostalgia, siempre se los documento para aquellas personas que en el ayer disfrutaban de estos sitios que hoy en la actualidad se encuentran completamente abandonados, los recuerden de una forma u otra. Y mientras nos movemos hacia la próxima locación, quería comentarles algo bien curioso, y es que al inicio de este recorrido estuvimos visitando o merodeando la fábrica de La Pasiega. Déjenme decirles que es una marca insigne, sí, de pastas alimenticias estamos hablando en el país, relacionadas con los coditos, los fideos, los espaguetis y demás. Bueno, les cuento que sobre ese logo, hace cuestiones de unos cuantos meses atrás, yo estuve viendo un reportaje de la modelo que utilizaron hace muchos años para realizar esta fotografía o este dibujo. Aún se encuentra con vida, al igual que el estilista que estuvo diseñando este vestido para esta foto que ha pasado de generación en generación. Dialogando un poco con ustedes respecto a ese gran homenaje a modo de mural que estuvieron haciendo en las afueras del barrio de Capdevila, me gustaría decir que algo bien curioso que hicieron en el mural fue el muñeco que estuvieron pintando ahí, que hace alusión a el último video musical en el cual él tuvo aparición. Estuvo participando junto con el hijo de Chucky. Sí, ese es Glenn, el hijo del muñeco diabólico. Y al mismo tiempo algo que me llamó la atención de ese mural fueron las siglas LBMA, que muchas personas se estuvieron preguntando cuál era el significado. Y yo estuve buscando porque su explicación estuvo en una de sus líricas o canciones, que significa la bestia, la machín y el animal. Ahora estamos trazando la ruta desde Capdevila hasta la parte del Hospital Nacional para buscar una zona citadina. Y déjenme decirles que aquí en esta parte de Boguero juega un papel fundamental este medio de transporte que ven ahora en pantalla. De hecho, en este pedacito se respira una tranquilidad. Miren, hasta un pequeñito lago tenemos acá. Y les digo, como San Miguelino, que en esta zona me recuerda mucho ese trayecto o ese camino corto que uno hace desde Dolores para insertarse en la Cuevita. Atraviesa una finca así como esta, que persona que siga nuestros videos sabe que hace unos cuantos meses atrás estuvimos haciendo ese trayecto para
acceder a otra de las zonas de San Miguel del Padrón. Algo idéntico. Al mismo tiempo, a pesar de que Capdevila no viene siendo un barrio tan extenso, siento que me faltó en este recorrido una que otra cosa, así que los conocedores de esta barriada de boyeros comenten ahí abajo para quizás en otro momento hacer una segunda parte. Más adelante vamos a ver un poco más de movimiento en esta zona y quería aprovechar para darles un pequeño dato curioso del origen del nombre de Capdevila. Y es que el origen histórico de este lugar se remonta a mediados del siglo XIX con la aparición del primer tejar denominado Santa Beatriz, propiedad de Vicente Capdevila en 1870, en el kilómetro 7 de camino a Vento. Y bueno, ya estamos ingresando a la zona de Alta Habana, donde está el Hospital Nacional y demás. Barrio de boyeros que hace unos meses atrás estuvimos visitando. Lamentablemente, el pasado 4 de octubre de 2024, o sea, hace cuestión de menos de 3 meses, el artista es encontrado en un auto con un disparo en la cabeza y hospitalizado de urgencia en el Jackson Memorial Hospital. Tristemente, no alcanzó a recuperarse y en la tarde del 10 de octubre se dio la noticia de que falleció. Y al momento de grabación de este video, su caso sigue en desarrollo. Así ponemos punto final a este homenaje de un artista que su pérdida durante este 2024 sin dudas marcará un antes y un después en la industria musical cubana. Espero que haya sido del agrado tanto de los amigos, familiares y todos esos fans que ha recolectado a lo largo de todo el mundo. De esta manera yo me despido, recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.